Heredé una cabaña de playa abandonada de mi esposo y mi hijo se quedó con la mansión en Italia. Él se burló. Vete a vivir con las ratas, y me echó. Conduje hasta allí solo para tener un lugar donde dormir. Pero cuando forcé la puerta, perdí el aliento con lo que vi. Hay golpes que no duelen en el momento. Llegan demasiado rápido, demasiado inesperados, y el cuerpo simplemente no sabe cómo reaccionar. Solo se queda quieto, respirando, existiendo, casi por costumbre. Eso fue lo que me pasó a mí esa tarde de martes, parada en el pasillo de mi propia casa, con una maleta color vino que había comprado hace 20 años para un viaje a Oaxaca, mirando cómo mi hijo, le entregaba un juego de llaves nuevas a su esposa. No me miró, no me explicó nada, solo dijo: «Ya firmaron los papeles, mamá, la casa es mía. Tienes hasta las 6 para sacar lo que necesites». 67 años, 42 de matrimonio, 3 décadas ayudando a construir lo que esa familia tenía, y me daban hasta las 6. Me llamo Leonora. Y lo que voy a contarles cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y lo que una persona puede esconder dentro de un silencio de 40 años. Pero para que entiendan cómo llegué a esa cabaña con una linterna de mano y el corazón en la garganta, necesito contarles lo que pasó 3 semanas antes, el día que enterramos a Aurelio. Aurelio murió un jueves, como si hasta para eso hubiera elegido el día más discreto de la semana. 71 años, un infarto mientras revisaba papeles en su estudio. Dicen que no sufrió. Yo quiero creerlo, aunque hay noches en que me pregunto si sufrió en silencio durante años cosas que yo nunca supe ver. El funeral fue sencillo, como él habría querido. Flores blancas, nada de discursos largos. Sus amigos del trabajo vinieron, algunos vecinos, el padre Mendoza, que lo conocía desde joven. Douglas estuvo todo el tiempo al teléfono, un poco apartado, con esa cara de quien tiene la cabeza en otro lado. Yo cargué el dolor como se carga una piedra dentro del pecho, en silencio, con dignidad, porque así me enseñaron. Lo que no sabía era que ese mismo día, mientras yo rezaba junto al ataúd de mi esposo, el abogado Primitivo Garza ya tenía en su portafolio un sobre que cambiaría mi vida para siempre. El testamento se leyó 8 días después, en una oficina con olor a papel viejo y aire acondicionado demasiado frío para el clima de Guadalajara. Éramos solo 3, Douglas, yo y Primitivo Garza, con sus lentes de armazón gruesa y una expresión que no revelaba absolutamente nada. Escuché las palabras con calma. Al principio, la mansión en Pedregal, la cuenta principal, los fondos de inversión, el departamento en Polanco, el terreno en Querétaro, todo para Douglas. Cada bien listado con su valor, cada peso contabilizado. Mi hijo recibió un patrimonio de más de 12 millones de pesos sin mover un dedo. Y yo recibí una cabaña. Una cabaña en la costa de Jalisco que Aurelio había adquirido hace no sé cuántos años y que, según los documentos, llevaba más de una década sin mantenimiento. Primitivo Garza la describió como propiedad costera de uso rústico, en estado de conservación deteriorado. No recuerdo haber escuchado nada más después de eso. No porque me desmayara ni porque llorara, sino porque algo dentro de mí se apagó, despacio, como una vela a la que le falta aire. Douglas sí reaccionó, pero no como yo esperaba, no con vergüenza, no con incomodidad, con algo que, al principio, confundí con alivio. En el estacionamiento, mientras yo todavía intentaba ordenar mis pensamientos, se acercó con las manos en los bolsillos y me dijo que necesitábamos hablar, que era mejor así, que papá había tomado sus decisiones y que él iba a respetar el testamento, pero que la casa necesitaba ciertos ajustes para el nuevo uso que planeaban darle. Le pregunté qué significaba eso. Que vamos a necesitar el espacio, mamá. Isabela quiere remodelar. Lo miré. Busqué en su cara algo del niño que había criado. Algo del muchacho que lloraba cuando se lastimaba y venía corriendo a enterrar la cabeza en mi delantal. No encontré nada. ¿Y yo dónde voy?, le pregunté. Se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros como si le hubiera preguntado dónde poner una maceta. Para eso te dejó la cabaña, ¿no? Aunque según lo que leí vas a tener que compartirla con las ratas. Se rió.
No mucho, solo lo suficiente para que yo entendiera que no era un error. Esa noche dormí en el cuarto de visitas de mi propia casa, con la maleta color vino sin deshacer, escuchando a Isabela reorganizar la sala de abajo como si yo ya no estuviera. No lloré. Me quedé mirando el techo y pensé en Aurelio. En todos los años. En los desayunos de domingo con pan de yema y café de olla. En las peleas pequeñas y los silencios grandes. En todo lo que no me dijo. Y me pregunté si lo había conocido de verdad. 3 días después, Douglas me dio un plazo final. No con crueldad exagerada, sino con esa frialdad clínica que es, a veces, peor que los gritos. Me dijo que el viernes llegaban los tapiceros y que necesitaba el cuarto. Era miércoles. Tomé mi maleta. Busqué el mapa de carretera que Aurelio guardaba en el cajón de la cocina, uno de esos mapas de papel que ya nadie usa, y encontré marcada con pluma roja una pequeña estrella en la costa. La cabaña. No tenía plan, no tenía certeza, solo tenía esa estrella roja y 400 kilómetros de carretera por delante. Y mientras metía el mapa en mi bolsa y tomaba las llaves del auto, pensé, si Aurelio marcó ese lugar, había una razón. No sabía cuánta razón tenía. Suscríbete al canal si quieres saber lo que encontré cuando forcé esa puerta. Porque lo que estaba dentro de esa cabaña no era lo que ninguno de los dos esperábamos. Manejé las primeras 2 horas en silencio, sin radio, sin llamadas, sin nada. Solo el ruido del motor y la carretera abriéndose delante de mí, como una pregunta que no sabía cómo formular. Pasé por Zapopan, luego por la salida hacia Tepic, y en algún punto entre los cerros y los sembradíos empecé a pensar en Aurelio de una manera que nunca me había permitido antes. No como el esposo que perdí, sino como el hombre que nunca terminé de conocer. Nos casamos en 1983 en una iglesia pequeña de Tlaquepaque con piso de talavera y un órgano que desafinaba en las notas altas. Yo tenía 25 años y un vestido prestado de mi prima Dolores, que me quedaba un poco corto de los hombros. Aurelio llegó puntual, con traje gris y los nervios dibujados en las manos, que no dejaba de frotarse contra los muslos. Era contador, ordenado, meticuloso, de los que revisan 2 veces antes de firmar cualquier cosa. No era un hombre de grandes palabras, pero tampoco era frío. Era de los que demuestran con actos, la calefacción arreglada antes de que yo dijera que tenía frío, el médico buscado antes de que yo terminara de describir el dolor. Ese tipo de hombre. Durante 42 años yo lo llamé bueno. Ahora me pregunto si bueno era la palabra correcta, o si simplemente era la más cómoda, porque hubo cosas que no cuadraban, pequeñas, sueltas, que en su momento archivé bajo el cajón de cosas de Aurelio sin abrirlo demasiado. Los viajes de trabajo que a veces se extendían un día más de lo anunciado. Las llamadas que contestaba en el estudio con la puerta cerrada. La cuenta bancaria que descubrí casi de casualidad hace unos 10 años, no grande, no sospechosa, solo separada, y que cuando pregunté, él explicó como un fondo para imprevistos, con tanta calma que no tuve razones para dudar. Nunca fui ingenua, pero tampoco fui desconfiada. Con Aurelio aprendí que hay una diferencia entre confiar en alguien y conocerlo del todo, y que esa diferencia, a veces, solo se descubre cuando ya no puedes preguntarle nada. El testamento me golpeó de 2 maneras distintas. La primera fue el dolor obvio, la sensación de haber sido dejada con las manos vacías después de una vida entera construida junto a alguien. Eso lo entendí rápido, y también lo sentí con toda su fuerza. La segunda fue más lenta, más difícil de nombrar. Era la pregunta que no me atrevía a hacerme en voz alta. ¿Por qué la cabaña? No la mansión, no una cuenta, no siquiera el departamento de Polanco, que era más pequeño pero al menos tenía elevador y vecinos conocidos. Una cabaña en la costa que yo no sabía que existía, que nunca mencionó, que estaba marcada con una estrella roja en un mapa que guardaba en el cajón de la cocina, como si supiera que yo lo encontraría. Aurelio no hacía nada sin razón. Eso lo sabía después de 4 décadas. Lo que no sabía era qué razón había detrás de ese lugar. Paré en una gasolinera cerca de Autlán a cargar combustible y tomar un café de máquina que sabía a plástico caliente. Me senté en una banca de cemento afuera, con el vaso entre las manos,
y revisé el sobre que Primitivo Garza me había entregado junto con los documentos del testamento. Dentro había una sola hoja, una nota escrita a mano por Aurelio, con esa letra apretada y ligeramente inclinada que tenía cuando escribía rápido, como si las palabras se le acumularan y tuviera miedo de perderlas. Decía: «Leonora, sé que esto no tiene sentido todavía, pero cuando llegues va a tenerlo. Confía en mí una vez más, solo una vez más». Lo leí 3 veces. Guardé la hoja en el sobre. Terminé el café. Subí al coche. Una vez más pensé, después de todo lo que había pasado en esa semana, después de la lectura del testamento y de Douglas y de la maleta color vino en el cuarto de visitas, esa frase era lo más parecido a una mano extendida que había recibido. Y la tomé. Llegué a la costa cuando el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de ese naranja sucio que tienen los atardeceres de enero en Jalisco. El camino de terracería que llevaba a la cabaña no estaba en el mapa con detalle, pero había una señal desteñida con el nombre de la playa, Playa Ancón, y recordé que Aurelio la había mencionado una sola vez, años atrás, como un lugar tranquilo que conocí de joven. Nada más. Una frase suelta en 30 años de conversación. El camino bajaba entre palmeras y matorrales, con el sonido del mar llegando antes de que pudiera verlo. Olía a salitre y a tierra mojada. En otro momento, en otra vida, podría haber sido hermoso, pero yo llegaba sin saber qué iba a encontrar, sin saber si habría agua, luz o algo que comer. Con 67 años y una rodilla que me molestaba desde hacía meses y una maleta color vino en el asiento de atrás. Y entonces vi la cabaña. Era más pequeña de lo que imaginaba. Madera oscura, techo de lámina con algunas partes oxidadas, una cerca de piedra que había perdido varios bloques. Las ventanas tenían las persianas cerradas. El jardín, si podía llamarse así, era una mezcla de hierba alta, arena y algo que parecía una maceta quebrada. Me bajé del coche despacio. La rodilla protestó. El viento movió los palmares detrás de mí. «Vete a vivir con las ratas», había dicho Douglas. Me quedé mirando esa puerta de madera descascarada y pensé que tal vez tenía razón. Pero entonces noté algo. Algo que no debería estar ahí en una cabaña abandonada desde hace más de una década. En el alféizar de la ventana derecha, casi oculta entre las persianas cerradas, había una maceta pequeña con una planta viva, recién regada, con la tierra todavía húmeda. Me detuve. El corazón me dio un vuelco que no supo si era miedo o algo completamente distinto. Esto no estaba abandonado. ¿Quién estaba viviendo en la cabaña de Aurelio? ¿Y cuánto tiempo llevaba ahí sin que yo lo supiera? Eso lo descubrí cuando forcé la puerta. Y lo que vi al otro lado cambió todo lo que creía entender sobre mi matrimonio. Antes de contarles lo que encontré detrás de esa puerta, necesito que entiendan algo. Porque si les digo simplemente que mi hijo me echó de mi casa, van a pensar que es un monstruo. Y la verdad es más complicada que eso. La verdad es que Douglas no nació así. Se fue convirtiendo, despacio, en capas, como cuando una fruta se pudre desde adentro y por fuera sigue pareciendo entera. Y parte de esa historia también me pertenece a mí. Douglas nació en el 87, 4 años después de la boda. Fue un embarazo difícil, con reposo y sustos, y cuando por fin llegó al mundo, 3 kilos 200, pelo negro, los pulmones funcionando a todo volumen. Aurelio lloró en silencio junto a mi cama con una mano sobre mi frente. Fue nuestro único hijo. No por elección, sino porque el cuerpo no quiso darme más. Y eso, creo ahora, fue parte del problema. Cuando solo tienes uno, todo el peso cae sobre ese lugar. Todo el amor, todas las expectativas, todos los miedos. Y el niño crece cargando algo que nunca pidió cargar. Douglas fue un buen niño. Eso no lo voy a negar aunque me duela lo que vino después. Estudioso, curioso, con una facilidad para los números que heredó de Aurelio. A los 15 años ya entendía las finanzas del negocio familiar mejor que muchos adultos. A los 18 entró a la universidad en la Ciudad de México con beca, y Aurelio estuvo tan orgulloso que lo mencionó en cada cena familiar durante 6 meses. Pero la Ciudad de México lo cambió. O quizás solo reveló lo que ya estaba ahí esperando la oportunidad correcta.
Conoció a Isabela en el tercer año de universidad. Isabela Fuentes, hija de una familia de Lomas de Chapultepec con más apariencias que patrimonio real. De esas casas donde todo brilla por fuera y las deudas se pagan con más deudas. Guapa, sí. Inteligente también, a su manera, pero con una forma de medir a las personas que yo noté desde la primera vez que la vi. Esa primera vez fue en la graduación de Douglas. Ella se acercó a saludarnos con una sonrisa perfecta y los ojos haciendo un recorrido rápido, casi imperceptible, que empezó en los zapatos de Aurelio y terminó en su reloj. No dije nada. Pensé que estaba siendo injusta. Me casé joven también. No tenía derecho a juzgar a una muchacha por ambiciosa. Pero hay una diferencia entre querer una vida mejor y tratar a las personas como escalones para llegar a ella. Y esa diferencia la fui descubriendo año tras año, en cenas de Navidad incómodas, en comentarios disfrazados de pregunta, en la manera en que Isabela le hablaba a Douglas cuando creía que nadie escuchaba, como si él fuera un proyecto que todavía no terminaba de rendir lo esperado. El matrimonio fue en 2012, boda grande, costosa, con lista de invitados que incluía más conocidos de Isabela que amigos reales de Douglas. Aurelio pagó sin chistar. Yo coordiné los detalles durante meses. Douglas llegó al altar con esa sonrisa de quien no está del todo seguro, pero tampoco quiere hacer preguntas. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Vivían en un departamento en Polanco que Aurelio les rentaba por un precio simbólico. Douglas trabajaba en la empresa familiar. Isabela decoraba, viajaba, organizaba reuniones con gente que yo nunca terminaba de reconocer. Pero algo fue cambiando en Douglas de una manera que tardé demasiado en nombrar. Empezó a llegar tarde a las reuniones de trabajo, luego a faltar. Aurelio lo cubría sin decirme por qué. Cuando pregunté, me dijo que Douglas estaba pasando por un momento de ajuste. Lo acepté porque era la explicación más sencilla y porque no quería ver lo que había detrás. Lo que había detrás era una deuda de 800,000 pesos con un grupo de personas que no aceptaban plazos. Eso lo supe mucho después. Demasiado después. Las apuestas empezaron, según entendí con el tiempo, como algo social. Partidas de cartas con amigos de Isabela, apuestas deportivas que todo el mundo hace, inversiones de riesgo que en realidad no eran inversiones, sino ruletas disfrazadas de negocios. Douglas tenía el perfil exacto, inteligente, confiado en sus propios cálculos, rodeado de personas que lo alentaban porque también perdían y necesitaban compañía. Aurelio lo descubrió primero que yo. Eso también lo sé ahora. Lo descubrió y tomó una decisión que en su momento debió haberle costado mucho. No decirme, protegerme quizás, o proteger a Douglas de mi reacción, o simplemente cargar solo con algo que no sabía cómo compartir. 42 años de matrimonio y todavía hay cosas que no sé si perdonarle o entender. Lo que sí sé es que el Douglas que me echó de mi casa ese martes no era solamente un hombre codicioso. Era un hombre asustado, con deudas que no podía nombrar, una esposa que exigía una vida que no podía sostener y un padre que acababa de morir dejándole un patrimonio que en teoría era suficiente para resolver todo, pero que en la práctica tenía condiciones que Douglas todavía no había descubierto. Cuando me dijo, vete a vivir con las ratas, había algo detrás de esa crueldad que tardé días en identificar. Era desesperación. No lo digo para justificarlo. Lo digo porque entenderlo me ayudó a no derrumbarme. Porque un hijo que te trata mal por maldad pura es una cosa, pero un hijo que te lastima porque está hundiéndose y no sabe nadar es otra. Y para una madre, esa diferencia duele de una manera distinta, más profunda, sin un lugar claro donde ponerla. Esa noche, parada frente a la cabaña con el viento del Pacífico moviéndome el cabello y la maceta húmeda mirándome desde la ventana, pensé en Douglas por última vez antes de que todo cambiara. Pensé en él a los 7 años, con una rodilla sangrada y los ojos aguantando las lágrimas porque quería parecer valiente. Pensé en cómo le limpié la herida con agua oxigenada y cómo él apretó los dientes sin quejarse y luego enterró la cara en mi hombro cuando creyó que yo no lo veía. ¿En qué momento se te olvida quién te limpió las heridas?, pensé. No encontré respuesta. Solo tomé la linterna, caminé hacia la puerta y la forcé. Lo que vi al abrir esa puerta no era una cabaña abandonada.
Era una vida completa, una vida que Aurelio había sostenido en silencio durante décadas. Y en el centro de esa vida había alguien que yo nunca debía haber descubierto así. Hay algo que nadie te dice sobre los momentos en que tu vida se rompe. No es el estruendo que uno imagina. No es el llanto incontrolable, ni el golpe dramático contra el piso. Es algo mucho más extraño. Una especie de claridad fría, como si el cerebro decidiera por su cuenta desconectarse del dolor para que el cuerpo pudiera seguir funcionando. Eso fue lo que sentí cuando salí de esa casa con mi maleta color vino y el mapa de Aurelio doblado en la bolsa del abrigo. No lloré, manejé. Eran casi las 10 de la mañana cuando tomé la carretera federal hacia la costa. Guadalajara quedaba atrás con su ruido y su tráfico y su manera de seguir moviéndose sin importar lo que le pase a nadie en particular. Pasé por colonias que conocía de memoria, crucé el periférico y en algún punto entre la salida de la ciudad y el primer tramo libre de semáforos, respiré por primera vez en días. No bien, pero respiré. El coche era un Tsuru gris del 2004, que Aurelio insistió en conservar aunque Douglas le decía que ya era una vergüenza tenerlo en la cochera. «Funciona», decía Aurelio, y eso para él era suficiente argumento. Yo siempre le di la razón, no solo por el coche, sino por el principio. Que las cosas que funcionan no necesitan justificarse. Ahora, ese Tsuru era todo lo que tenía. Lo conduje con las 2 manos en el volante, como me enseñó mi padre hace más de 40 años en un terreno baldío de Tlaquepaque. Espalda recta, ojos en el camino. No voltear hasta que sea necesario. Había algo casi irónico en eso. La primera hora fue de piloto automático. El cuerpo manejaba y la mente flotaba en ese espacio raro entre el agotamiento y la hipervigilancia. Pensé en cosas pequeñas y sin sentido. Si había dejado la cafetera desconectada, si mi vecina Remedios iba a notar que el coche ya no estaba, si las plantas del patio alguien las iba a regar. Las plantas. 40 años cuidando un jardín y ni siquiera pude despedirme de él. Aparté ese pensamiento antes de que se convirtiera en algo más grande. Paré en Ameca a recargar gasolina y comprar algo de comer en una tienda de abarrotes que olía a chile tostado y detergente. Una señora mayor me atendió desde detrás del mostrador sin levantarse del banco, con esa eficiencia tranquila de quien lleva décadas haciendo lo mismo sin necesitar apresurarse. Compré 2 piezas de pan dulce envueltas en celofán, una botella de agua y un café soluble que preparé con agua caliente de un termo oxidado que la señora me ofreció sin que yo lo pidiera. Me senté en un banco de madera afuera, frente a la carretera. Había un perro flaco durmiendo bajo la sombra de un árbol. Un camión de carga pasó levantando polvo. El sol ya estaba alto y calentaba diferente al del centro, más directo, sin edificios que lo interrumpieran. Mordí el pan. Era de nata, un poco seco, del tipo que mejora con café aunque el café sea malo. Y ahí, en ese banco, en ese pueblo que no conocía, me permití pensar en lo que estaba haciendo. Tenía 67 años, artritis en la rodilla derecha que empeoraba con el frío. Una cuenta de banco con 94,000 pesos que era todo lo que tenía a mi nombre, porque el resto había estado siempre en cuentas conjuntas que ahora eran de Douglas. Un teléfono celular que mi nieto Mateo me había enseñado a usar el año pasado y que todavía me costaba trabajo cuando la señal era mala. Y un mapa con una estrella roja. Eso era todo el plan. En cualquier otra circunstancia, habría parecido una locura. Tal vez lo era, pero había algo en la nota de Aurelio que no me dejaba dar la vuelta. Confía en mí una vez más. No era una petición vacía viniendo de él. Aurelio no pedía confianza a la ligera. Era un hombre que entendía el peso de esas palabras. Así que terminé el café, envolví la segunda pieza de pan para después, le di las gracias a la señora del mostrador y volví al Tsuru. Quedaban todavía casi 3 horas de camino. La segunda mitad del trayecto cambió de paisaje de golpe. Los cerros se volvieron más verdes, la carretera más angosta y el aire que entraba por la ventana entreabierta empezó a oler diferente. Primero a tierra, luego a humedad, luego a algo salado que llegaba antes de que el mar fuera visible. Eso siempre me ha parecido una de las cosas más extrañas y hermosas del mundo. Que el mar se anuncia antes de mostrarse, como si quisiera darte tiempo de prepararte.
Yo no estaba preparada para nada de lo que venía, pero el olor llegó igual. Hubo un momento, cerca de un poblado llamado Chacala, según una señal desgastada, en que dudé, no de ir, sino de todo lo demás. Dudé de si había sido buena esposa, si había prestado atención cuando debía, si los silencios de Aurelio eran señales que yo elegí no leer porque era más cómodo no leerlas, si el testamento era un castigo disfrazado de plan o un plan disfrazado de castigo, si Douglas había llegado a ser lo que era en parte porque Aurelio y yo lo protegimos demasiado de las consecuencias de sus errores. Son el tipo de preguntas que solo aparecen cuando estás sola en una carretera de 2 carriles, sin nadie que te interrumpa. No tenían respuesta fácil. Tal vez no tenían respuesta. Pero hacerlas en voz alta, aunque nadie me escuchara, fue como abrir una ventana en un cuarto que llevaba semanas cerrado. Respiré. Seguí manejando. El camino de terracería apareció exactamente donde el mapa indicaba, después de una curva cerrada con un árbol de parota enorme a la izquierda. Sin señal de pavimento, sin indicaciones claras, solo una brecha entre la vegetación que alguien había abierto hace tiempo y que el monte estaba lentamente reclamando. Metí primera. El tsuru protestó un poco, pero siguió. Entre los árboles y los matorrales y el ruido de las ramas rozando los costados del coche, llegué a un claro donde la vegetación se abría y el mar aparecía de pronto, sin aviso, enorme y brillante bajo el sol de la tarde. Me detuve, no porque hubiera llegado todavía, sino porque necesité un segundo. Ese segundo en que el panorama te obliga a soltar algo que ni sabías que seguías cargando. El Pacífico, inmenso y sin disculpas. Y ahí, a unos 100 metros, entre palmeras y maleza, la cabaña. La estudié desde lejos antes de acercarme. Madera oscura, techo de lámina, cerca de piedra con huecos, las persianas cerradas, quietud completa. Y entonces, lo que cambió todo, esa maceta pequeña en el alféizar de la ventana derecha. Tierra húmeda, planta viva, verde, recién cuidada. El estómago se me apretó de una manera que no supe nombrar de inmediato. Una planta no se riega sola. Alguien estaba aquí, o había estado hace muy poco. Bajé del coche despacio, escuché. Solo el mar y el viento y los pájaros. Nada de pasos, nada de voces. Caminé hacia la puerta con la linterna en la mano, aunque todavía había luz suficiente, porque necesitaba tener algo entre los dedos para sentir que tenía el control de algo. La puerta tenía un candado viejo. Lo forcé con una piedra plana después de 3 intentos. La madera cedió con un sonido seco, casi resignado. Empujé. El olor llegó primero. Madera, velas, algo que podría ser lavanda seca. No humedad de abandono, no polvo de años, sino el olor de un lugar habitado, cuidado, vivo. Luego llegó la imagen, y me quedé sin palabras. Lo que vi dentro de esa cabaña no era el desastre que Douglas me prometió. Era un mundo entero que Aurelio había construido sin decirme una palabra. Y en el centro de ese mundo había alguien que cambiaría todo lo que me quedaba por vivir. Hay momentos en que el tiempo hace algo raro. Se detiene. No dramáticamente, no como en las películas, sino de esa manera silenciosa en que de pronto eres completamente consciente de cada detalle. El peso del aire, el sonido de tu propia respiración, la textura del marco de madera bajo tus dedos. Eso me pasó cuando empujé esa puerta y el mundo que había dentro se me vino encima de golpe. Lo primero que vi fue la luz. No esperaba luz, esperaba oscuridad, telarañas, quizás algún mueble volcado y el rastro inconfundible de los años sin uso. Eso era lo que Douglas había prometido con su burla. Eso era lo que yo había imaginado durante 400 kilómetros de carretera. Pero había luz, no eléctrica, sino de velas. 3 veladoras sobre una repisa de madera al fondo del cuarto, con la cera derretida formando pequeñas estalactitas blancas que indicaban horas de uso. La luz parpadeaba con el aire que entró cuando abrí la puerta, y por un segundo todo el cuarto pareció respirar. Me quedé en el umbral sin mover los pies. La cabaña era una sola planta dividida en 2 ambientes por una cortina de lino color crudo. El primer espacio era pequeño, pero ordenado con una precisión que contrastaba con el exterior descuidado.
Una mesa de madera con 2 sillas, un anaquel con frascos de medicamentos alineados por tamaño, una cocineta portátil con una olla limpia encima y sobre la pared, colgado con cuidado entre 2 clavos, un calendario del año en curso con fechas marcadas en tinta azul. No era el caos de una propiedad abandonada. Era la organización de alguien que necesitaba tener control sobre algo porque otras cosas se le escapaban de las manos. Me adentré un paso, luego otro. La tabla del piso crujió bajo mi peso y me detuve instintivamente, como si no quisiera anunciarme, aunque era demasiado tarde para eso. Miré el anaquel de medicamentos con más atención. Leí algunos nombres en las etiquetas, palabras largas, técnicas, que no reconocí del todo, pero que tenían esa sonoridad grave de los fármacos que no se recetan para cosas simples. Junto a los frascos había una hoja doblada con lo que parecía ser un horario de dosis escrito a mano, con letra pequeña y controlada. Alguien estaba enfermo. Alguien vivía aquí y estaba enfermo. Antes de que pudiera procesar más, escuché un sonido detrás de la cortina de lino. No un ruido fuerte, solo el roce de algo contra la madera, como alguien moviéndose despacio, con cuidado, en una cama. Me paralicé. El corazón me subió a la garganta de golpe y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder hacia la puerta. Tenía 67 años y una rodilla mala y ningún plan para esta situación concreta. Pero también tenía el nombre de esta propiedad en un documento legal firmado por mi esposo difunto. Y eso me dio la única autoridad que necesitaba para quedarme donde estaba. Respiré. Caminé hacia la cortina. La aparté despacio. Lo que había del otro lado era un cuarto pequeño con una cama individual junto a la ventana. La persiana estaba entreabierta y dejaba entrar una franja de luz del atardecer que caía exactamente sobre la figura recostada entre las cobijas. Una mujer, joven, no más de 35 años, con el cabello oscuro extendido sobre la almohada y una manta de color terracota cubriéndola hasta los hombros. Tenía los ojos abiertos y me miraba con una expresión que no era miedo exactamente, sino algo más complicado, algo entre el reconocimiento y la resignación, como quien ve llegar algo que sabía que iba a llegar tarde o temprano. No gritó, no se movió, solo me miró. Yo tampoco dije nada durante un momento que duró demasiado. La estudié sin querer ser grosera, pero sin poder evitarlo. Tenía facciones finas, una nariz recta, los pómulos un poco marcados de una manera que hablaba de semanas sin comer bien. Las manos sobre la manta eran delgadas, con las venas visibles, y había algo en la posición de su cuerpo, en la manera en que ocupaba el espacio, que sugería una fatiga que iba más allá del cansancio ordinario. Pero había algo más que me detuvo. Algo que tardé varios segundos en identificar porque no estaba buscándolo. Sus ojos, color avellana, con una pequeña mancha café oscura en el iris del ojo izquierdo, exactamente como los de Aurelio. El aire se me fue de los pulmones de una manera que no fue dramática, sino simplemente total, como cuando te sumerges en agua fría y el cuerpo olvida por un segundo cómo funciona. Me apoyé en el marco de la puerta. La mujer siguió mirándome. Y entonces habló, con una voz que era baja y un poco rasposa, como de alguien que no había hablado en horas. Dijo, «Usted es Leonora». No fue pregunta. Lo dijo como quien confirma algo que ya sabía, como quien lleva mucho tiempo esperando un momento y cuando por fin llega, ya no siente ni alivio ni susto. Solo el peso quieto de lo inevitable. Asentí sin haber tomado la decisión de asentir. «Él me habló mucho de usted», dijo. ¿Él? Pero yo ya sabía la respuesta. La había sabido desde que vi sus ojos. Me senté en la única silla que había en ese cuarto, una pequeña de mimbre junto a la puerta, porque las piernas simplemente me lo pidieron. Me senté y la miré, y ella me miró a mí, y el mar sonaba afuera con esa indiferencia perfecta que tiene el mar para con los dramas humanos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. Mi voz salió más estable de lo que sentía por dentro. «Casi 2 años en esta cabaña», respondió, «pero él me visitaba desde mucho antes». 2 años. 2 años y yo sin saber. Quise sentir rabia. Busqué esa rabia con desesperación, porque habría sido más manejable que lo que realmente sentí. Una tristeza enorme y silenciosa,
como un cuarto que se llena de agua despacio, sin ruido, sin que nadie lo note hasta que ya no queda aire. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. Se tomó un segundo, como si la pregunta tuviera más peso del que parecía. «Sara», dijo, y luego, después de una pausa que duró exactamente lo que necesitaba durar, añadió: «Aurelio era mi padre». El calendario en la pared, los medicamentos en el anaquel, la maceta regada, las velas encendidas. Todo empezó a tener una forma distinta, como cuando enfocan un lente y lo que era borroso de repente tiene contornos claros y ya no puedes fingir que no lo ves. Aurelio había estado manteniendo a esta mujer, visitándola, cuidándola, y había muerto dejándome a mí las llaves de su secreto más grande. ¿Quién era Sara? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Y cuánto sabía ella sobre el hombre que los dos habíamos amado de maneras completamente distintas? Eso fue lo que pasé las siguientes horas descubriendo. Y nada de lo que escuché esa noche me dejó ser la misma. Hay verdades que no llegan de golpe. Llegan en pedazos, como cuando recoge uno los fragmentos de algo que se rompió en el piso. Primero los pedazos grandes, luego los medianos, y al final los pequeños que se esconden en las grietas y que solo aparecen días después, cuando ya creías haber limpiado todo. Esa noche, Sara me fue dando los pedazos uno por uno, y yo los fui recogiendo sin saber todavía qué forma tenían juntos. Antes de que ella hablara, hice lo único que sabía hacer en ese momento: calenté agua. La cocineta portátil funcionaba con gas. Encontré una lata de café soluble en el anaquel junto a los medicamentos, 2 tazas de peltre colgadas en un gancho y azúcar en un frasco de vidrio con tapa azul. Hice 2 cafés sin preguntar si quería, porque necesitaba tener las manos ocupadas mientras el resto de mí intentaba mantenerse en pie. Le llevé su taza. Ella se incorporó despacio, con ese movimiento cuidadoso de quien aprendió que el cuerpo tiene límites y ya no discute con ellos. Se sentó apoyada contra la pared, con la manta sobre las piernas, y aceptó la taza con las 2 manos. Yo me senté en la silla de mimbre y esperé. Sara tenía 34 años. Nació en el verano de 1991, en una clínica pequeña de Manzanillo, hija de una muchacha de 19 años, llamada Consuelo, que quedó embarazada en el peor momento de su vida y tomó la única decisión que creyó posible: darla en adopción. Esa muchacha de 19 años era la hija de una familia humilde del puerto, sin recursos, sin apoyo, con un futuro que ya era precario antes del embarazo, y el padre de esa criatura era Aurelio. Un Aurelio de 26 años que todavía no era el hombre ordenado y silencioso que yo conocí, sino alguien más joven, más asustado, en un viaje de trabajo que se extendió más de lo planeado. Me contó esto Sara con una calma que debió costarle mucho construir. Sin dramatismo, sin acusaciones, solo los hechos, desnudos y directos, como quien lleva tanto tiempo cargando una historia que ya le pesa menos contarla que guardarla. Consuelo murió cuando Sara tenía 11 años. Un accidente en la carretera costera, una de esas tragedias rápidas y sin sentido que no piden permiso. La familia adoptiva de Sara, una pareja de Colima que no pudo tener hijos propios, la crió con cariño genuino hasta que ambos murieron con pocos años de diferencia, él de un infarto y ella de una enfermedad que fue lenta y costosa. Sara quedó sola a los 28 años, sin familia cercana, sin mucho dinero, con un diagnóstico médico reciente que lo complicaba todo. Fue entonces cuando buscó sus orígenes y encontró a Aurelio. «¿Cómo lo encontraste?», le pregunté. «Por los registros de la clínica», dijo. «Tomó tiempo, casi 1 año, pero el nombre estaba ahí». Me imaginé ese momento. Una mujer joven, enferma, sola, abriendo un documento y leyendo un nombre que no conocía, pero que de pronto le daba una respuesta a una pregunta que llevaba toda la vida sin formular del todo. «¿Y él qué hizo cuando lo contactaste?». Sara bajó la vista hacia su taza un momento. «Llegó», dijo simplemente. A los 3 días de que le escribí, llegó. Aurelio llegó a Manzanillo en marzo de 2019. Se presentó en el departamento de Sara con un ramo de flores que, según ella, eran las más incómodas que había recibido en su vida, porque ninguno de los dos sabía cómo comportarse en ese primer minuto.
pero se quedó 4 horas. Y volvió el mes siguiente, y el siguiente. Durante casi 3 años, Aurelio hizo visitas regulares a la costa sin que yo lo supiera. Primero en Manzanillo. Luego, cuando el estado de salud de Sara empeoró y necesitó un lugar más tranquilo y menos costoso. En esta cabaña que él había comprado hacía años sin decirme nunca para qué. Ahora lo sabía para qué. La enfermedad de Sara se llamaba esclerosis múltiple, una forma progresiva diagnosticada cuando tenía 29 años que avanzaba despacio pero sin detenerse. No era terminal en el corto plazo, pero sí limitante de una manera que se iba haciendo más exigente con el tiempo. Fatiga severa, episodios de debilidad en las piernas, dificultad ocasional para coordinar movimientos finos. Podía valerse por sí misma en los días buenos. En los días malos, necesitaba ayuda para cosas básicas. Aurelio pagaba los medicamentos, las consultas, la comida, los servicios de la cabaña. No con ostentación, sino con esa eficiencia práctica que tenía para resolver problemas sin hacer escándalo. Había contratado a una mujer del pueblo cercano, una señora llamada Petra, para que pasara 3 veces por semana a ayudar con lo que Sara no podía hacer sola. Todo calculado, todo organizado, todo en silencio. Guardé silencio durante un rato después de que Sara terminó de hablar. El café se había enfriado en mi taza. Las velas seguían parpadeando. El mar sonaba afuera, con esa constancia que tiene para recordarte que el mundo sigue girando independientemente de lo que te esté pasando adentro. Busqué dentro de mí la rabia. Seguía sin encontrarla del todo. Lo que encontré fue algo más complejo, una mezcla de dolor y de algo que extrañamente se parecía al alivio. Porque Aurelio no había tenido una doble vida en el sentido que primero imaginé. No había otra mujer, no había otra familia activa, no había años de engaño construidos sobre mentiras diarias. Había un error de juventud, una responsabilidad que asumió tarde pero que asumió, y un secreto que cargó solo porque no supo, o no pudo, o no se atrevió a compartirlo. ¿Debió haberme dicho? Sí. ¿Lo entendía? Esa era la pregunta más difícil. ¿Sabías que él iba a morir?, le pregunté. No fue una pregunta agresiva, fue genuina. Sara asintió despacio. Vino en enero, 2 semanas antes. Me dijo que el corazón le estaba dando señales y que quería asegurarse de que yo estuviera bien cuando él no pudiera venir más. Enero, 2 semanas antes del infarto. Aurelio fue a ver a Sara mientras yo en casa notaba que estaba más callado de lo usual y pensé que era el frío o el cansancio o simplemente la edad. ¿Te habló del testamento? Me dijo que usted iba a venir, que la cabaña sería de usted y que le dejaba a mí algo aparte, en un fondo separado para los medicamentos. Hizo una pausa. También me dijo que usted era buena persona, que si le daba tiempo iba a entender. Cerré los ojos un segundo. Confía en mí una vez más, así que esto era lo que tenía que entender. Esa noche no manejé de regreso a ningún lado. No había ningún lado al que regresar. Calenté algo de comer con lo poco que había en la cocineta. Frijoles de lata, tortillas de paquete que encontré en una canasta, un trozo de queso envuelto en papel. Comimos las 2 en silencio, con el sonido del mar entrando por la ventana entreabierta y las velas bajando lentamente. No hablamos mucho más esa noche. No hacía falta. Había un colchón extra enrollado en un rincón que Petra usaba cuando se quedaba a dormir. Lo extendí en el primer cuarto, busqué una cobija doblada en el anaquel y me acosté vestida mirando el techo de lámina. Pensé en Aurelio, en Douglas, en la mansión de Guadalajara que ya no era mía, en esta cabaña que sí lo era. Y pensé en Sara, del otro lado de la cortina de lino, con sus ojos color avellana y la mancha café en el iris izquierdo que eran exactamente los ojos de mi esposo. No supe en qué momento me dormí, pero antes de que el sueño llegara, pensé algo que no esperaba pensar. Que quizás Aurelio, a su manera torpe y silenciosa, había puesto en mis manos algo más valioso que una mansión. Pero eso no era todo lo que Aurelio había dejado. Al día siguiente, cuando Sara me mostró el compartimento bajo el piso de madera del primer cuarto, entendí que lo que había vivido hasta ese momento era solo la superficie. Lo que estaba debajo cambiaría todo. Amanecí con el ruido del mar,
No el mar tranquilo de las postales, sino el mar real de enero en el Pacífico. Pesado, constante, con olas que llegaban a la orilla con un golpe sordo que se sentía más en el pecho que en los oídos. Me tomó un segundo recordar dónde estaba. El techo de lámina, la luz grisácea entrando por la ventana, el olor a madera y salitre. Luego lo recordé todo. Me senté despacio en el colchón y escuché. Del otro lado de la cortina de lino, el ritmo pausado de la respiración de Sara decía que todavía dormía. Me levanté sin hacer ruido, me lavé la cara en el lavabo pequeño del baño y puse agua a calentar. Afuera, la playa estaba vacía y el cielo tenía ese color blanco de las mañanas nubladas que no deciden si quieren llover o no. Sara apareció cuando el café ya estaba listo. Caminaba con cuidado, una mano rozando la pared para apoyarse sin necesitarlo del todo, con esa forma de moverse de quien aprendió a negociar con su propio cuerpo. Llevaba un suéter grueso color mostaza que le quedaba grande y el cabello recogido con una liga en la nuca. Se sentó frente a mí, sin que ninguna de las dos dijera buenos días, porque ese tipo de cortesías parecían pequeñas para lo que compartíamos ya. Tomamos el café. El mar seguía sonando afuera. Fue Sara quien rompió el silencio. «Hay algo que él quería que usted viera», dijo. «Me pidió que esperara a que llegara, que no lo abriera yo». Me miró con esa calma suya que ya empezaba a reconocer como una forma de fortaleza, no de frialdad. «¿Qué cosa?», pregunté. Se levantó despacio, caminó hacia el centro del primer cuarto y se agachó junto a la mesa. Con los dedos buscó algo en el piso que yo no veía desde donde estaba. Luego encontró el punto exacto y levantó una tabla de madera que encajaba tan perfectamente con el resto del piso que era invisible si no sabías que estaba ahí. Debajo había una caja de metal gris, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Sin candado, solo con el seguro de la tapa. La sacó y me la puso en las manos. Era más pesada de lo que esperaba. Me senté a la mesa y la abrí. Adentro había 3 cosas. Un sobre grande de manila sellado con cinta adhesiva. Un folder azul con documentos que asomaban por los bordes. Y debajo de todo, atados con un cordón de hilo cáñamo, un paquete de cartas escritas a mano. Las cartas. Las tomé primero porque tenían algo que los documentos no podían tener. La letra de Aurelio. Eran 16 cartas en total, escritas en distintos momentos, a juzgar por cómo cambiaba la presión del bolígrafo y el tamaño de las palabras según la que fuera. Algunas en hojas de cuaderno, otras en papel bond, una en el reverso de lo que parecía haber sido una factura de ferretería. La primera estaba fechada en abril de 2019, pocas semanas después de conocer a Sara. La última en enero de este año, 15 días antes de morir. No voy a repetir cada palabra que escribió. Hay cosas que pertenecen a los muertos y a quienes los amaron, y no a nadie más. Pero sí voy a decir lo que me importa que entiendan. En esas cartas, Aurelio no se justificaba. No construía argumentos para verse bien, ni pedía perdón de esa manera que en realidad busca absolución más que reparación. Escribía como hablaba, directo, sin adornos, con esa economía de palabras que a veces me desesperó durante el matrimonio y que ahora, leerla en papel, me dolía de una manera distinta. Escribió sobre Consuelo, sobre el error que cometió a los 26 años y la decisión de Consuelo de dar a Sara en adopción. Una decisión que él aceptó porque era joven y asustado y porque irse era más fácil que quedarse. Escribió que eso lo cargó durante décadas como una piedra que uno aprende a cargar pero que nunca se vuelve ligera. Escribió que cuando Sara lo encontró, no sintió culpa solamente. Sintió algo parecido a una segunda oportunidad que no merecía pero que tampoco iba a rechazar. Y luego, en las cartas del final, escribió sobre Douglas. Esas las leí 2 veces, porque lo que Aurelio describía ahí no era solamente la historia de un hijo con problemas. Era la historia de años de encubrimiento, de deudas pagadas en silencio, de llamadas nocturnas de prestamistas que Aurelio atendía para que yo no me enterara, de transferencias que salían de cuentas que yo nunca revisé porque confié y porque a veces confiar es también una forma de no querer ver. La primera deuda grande de Douglas fue en 2015, 1.200.000 pesos perdidos en apuestas deportivas que Aurelio cubrió con un fondo que tenía separado sin decirme nada.
Pensó que era un tropiezo, que Douglas aprendería la lección. En 2017 fueron 2.800.000 pesos. En 2020, ya con la pandemia de por medio y los negocios complicados, fueron 4.500.000 pesos en deudas con 3 personas distintas, una de las cuales no era exactamente el tipo de acreedor que espera con paciencia. Aurelio los pagó, todos, con dinero que fue sacando de distintos lugares sin que yo lo notara, porque él administraba las finanzas y porque yo lo dejé administrarlas sin hacer preguntas. En la última carta, la de enero, escribía que ya no tenía cómo seguir cubriendo a Douglas, que el dinero disponible se había agotado en capas, que lo que quedaba, la mansión, las cuentas, los fondos, era exactamente lo que Douglas necesitaría para pagar sus deudas más urgentes. Y que por eso no podía dejarme a mí en ese lugar. Me detuve en esa parte y solté las hojas sobre la mesa. Miré el techo un momento. ¿Douglas ya sabe el estado real de lo que heredó?, pensé. La respuesta llegó sola, y era tan clara que casi me hizo reír. No. Douglas creía que había heredado un patrimonio limpio y sólido. No sabía que Aurelio lo había ido vaciando durante años para pagar exactamente las deudas que él mismo había generado. Lo que Douglas heredó era, en muchos sentidos, el resultado de sus propios errores devueltos envueltos en papel de regalo. Abrí el folder azul. Adentro había documentos del terreno de la cabaña, escrituras, planos catastrales, un avalúo reciente. Leí los números sin entenderlos del todo, porque no soy abogada ni valuadora, pero había una palabra que aparecía repetidamente en el documento más reciente y que sí entendí perfectamente: Zona de Desarrollo Prioritario. Y debajo, el nombre de un proyecto: Corredor Costero Pacífico Sur, fase 2. No sabía exactamente qué significaba eso todavía, pero el avalúo adjunto tenía una cifra que me obligó a leer 2 veces para asegurarme de que no estaba confundiendo los ceros. 12.800.000 pesos. Para un terreno que Douglas llamó Tierra de Ratas. Guardé los documentos con cuidado. Doblé las cartas, cerré la caja de metal y la sostuve entre las manos un momento antes de volver a guardarla en su lugar bajo el piso. Sara me observaba desde su silla sin decir nada, con esa paciencia suya que empezaba a entender que no era resignación, sino algo más parecido a la sabiduría de quien aprendió a esperar porque no tenía otra opción. ¿Sabías todo esto?, le pregunté señalando la tabla del piso. Sabía que existía la caja, dijo. No sabía todo lo que había adentro. Él me dijo que era para usted. Asentí. Afuera el cielo seguía sin decidirse. El mar seguía sonando. Y yo me quedé sentada en esa mesa de madera con el café frío y una claridad extraña instalándose despacio en el centro del pecho. Aurelio no me había dejado una cabaña de ratas. Me había dejado una salida. Y me había dejado, además, la verdad completa sobre todo lo que él no había podido decirme en vida. No sé si eso era suficiente, todavía no lo sé, pero era todo lo que tenía, y decidí que iba a ser suficiente. Pero la caja tenía algo más que yo no había visto todavía. En el sobre grande de Manila, sellado al fondo de todo, había un nombre escrito con la letra de Aurelio. El nombre del abogado al que debía llamar. Y lo que ese abogado tenía guardado en su oficina iba a terminar de armar el rompecabezas completo. El número del abogado estaba escrito en el reverso del sobre con la letra apretada de Aurelio, junto a 3 palabras subrayadas 2 veces. Llámalo pronto. Urgente. Aurelio no subrayaba nada a menos que lo dijera en serio. Salí al pequeño corredor frente a la cabaña con el teléfono en la mano. La señal era débil, pero suficiente. El mar estaba más tranquilo que por la mañana, con olas pequeñas que llegaban a la orilla casi con disculpa, y el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes de una manera tímida que prometía algo sin garantizarlo. Marqué el número. Contestó al segundo tono. Despacho Garza Montiel, buenas tardes. No era una secretaria. Era él directamente, con voz grave y ese tono de quien ha pasado décadas escuchando problemas ajenos y aprendió a recibir las noticias sin alterarse. Soy Leonora, dije. La viuda de Aurelio Castañeda. Hubo una pausa breve, del tipo que no es duda sino reconocimiento. Señora Leonora, dijo. Estaba esperando su llamada. ¿Puede venir mañana? No me preguntó cómo estaba.
No me dio condolencias de protocolo. Me preguntó si podía venir, porque había cosas que explicar y el tiempo importaba. Eso me gustó. ¿A dónde?, pregunté. Manzanillo. Mi oficina está en el centro. Le mando la dirección por mensaje. Colgué y me quedé mirando el mar un momento. Manzanillo quedaba a 40 minutos de la cabaña. Mañana, entonces. Esa tarde la pasé en la cabaña, haciendo lo que sé hacer cuando no sé qué más hacer: limpiar. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba mover el cuerpo para que la cabeza no se me enredara sola. Barré el piso, limpié la cocineta, reorganicé el anaquel de medicamentos en un orden que tenía más lógica práctica. Sara me observaba desde su silla con una expresión que mezclaba gratitud con algo parecido a la incomodidad de quien no está acostumbrada a que alguien la cuide. «No tiene que hacer eso», dijo en un momento. «Lo sé», respondí, y seguí barriendo. Hubo un silencio cómodo después de eso. El primero desde que llegué. A media tarde llegó Petra. Era una mujer de unos 50 años, robusta, con el cabello entrecano recogido en una trenza y una bolsa de mercado en cada mano. Entró a la cabaña con la familiaridad de quien tiene llave propia y se detuvo en seco al verme. Me miró a Sara. Volvió a mirarme. «Es Leonora», le dijo Sara simplemente. «La esposa de Aurelio». Petra asintió despacio, con una expresión que decía claramente que sabía más de esta situación de lo que iba a admitir en ese momento. Dejó las bolsas en la cocineta, sacó los ingredientes con eficiencia silenciosa y empezó a preparar la cena como si la presencia de una señora desconocida en la cabaña fuera la cosa más normal del mundo. Más tarde, mientras Sara descansaba, Petra me contó en voz baja que Aurelio le había pagado por adelantado 6 meses de trabajo antes de morir. Dijo que iba a venir alguien, me explicó, sin levantar la vista del caldo que movía. Que le abriera la puerta y que no me asustara. 6 meses pagados por adelantado. Aurelio había calculado hasta eso. A la mañana siguiente manejé a Manzanillo con el sobre de Manila en el asiento del copiloto y la nota de Aurelio doblada en el bolsillo. La oficina de Primitivo Garza Montiel, no el mismo Garza de Guadalajara, sino su socio de la costa, según entendí después, estaba en un edificio de 2 pisos frente al Parque Central, con una placa de latón en la entrada que había visto días mejores, pero todavía se leía con claridad. Me recibió en una oficina pequeña con estantes llenos de folders y un ventilador de techo que giraba con un chirrido leve y constante. Hombre de unos 60 años, lentes de armazón delgada, corbata azul marino, aunque hacía calor suficiente para no necesitarla. Tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la portada. Me ofreció café. Acepté. Habló durante casi 1 hora. Yo escuché. Y mientras escuchaba, el mundo fue tomando una forma completamente diferente a la que había tenido durante la semana anterior. El terreno de la cabaña, me explicó Garza Montiel, tenía una historia que Aurelio había seguido con mucha atención durante los últimos 4 años. En 2020, el gobierno federal anunció un plan de desarrollo costero que incluía la construcción de un corredor turístico en la franja costera entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Un proyecto de infraestructura grande, carreteras, accesos, eventualmente un desarrollo hotelero con inversión mixta pública y privada. La cabaña de Aurelio estaba en el corazón exacto de esa franja. No en los bordes, no en una zona adyacente. En el centro del trazo original del proyecto, en un punto donde el gobierno necesitaría adquirir el terreno para que el corredor pudiera construirse. El avalúo actual es de 12.800.000 pesos, dijo Garza Montiel, con la calma de quien da ese tipo de cifras regularmente. Pero eso es el valor catastral presente. Si la negociación con el gobierno se concreta en los términos que ya están en mesa, el precio de adquisición podría llegar a entre 18 y 22 millones de pesos. Me quedé mirando el ventilador del techo un segundo. ¿Cuándo?, pregunté. El plazo de negociación formal abre en 8 semanas. 8 semanas. Pero eso no era todo. Garza Montiel abrió la carpeta y fue sacando documentos en orden, como si hubiera ensayado esta conversación y supiera exactamente el ritmo que necesitaba. Aurelio había creado, hacía 2 años, un fideicomiso, un instrumento legal que él construyó con ayuda de Garza Montiel específicamente para manejar lo que vendría después de su muerte. El fideicomiso tenía 2 componentes:
El primero, un fondo de 3.200.000 pesos destinado a los gastos médicos, medicamentos y manutención de Sara por un período de 10 años, administrado directamente por el despacho y no sujeto a ninguna disputa de herencia porque estaba constituido antes del testamento y fuera de la masa hereditaria. Sara ya tenía garantizado su tratamiento, independientemente de lo que yo hiciera o dejara de hacer, independientemente de Douglas. Aurelio lo había sellado. El segundo componente era más complejo y cuando Garza Montiel lo explicó, tuve que pedirle que lo repitiera porque no estaba segura de haber entendido bien. Había un fondo adicional de 4 millones de pesos bloqueado con una condición específica. Ese fondo estaba destinado a cubrir las deudas de Douglas con sus acreedores más urgentes, incluyendo una deuda de 2.300.000 pesos con un prestamista privado que, según información que Aurelio había documentado cuidadosamente, tenía vínculos con personas que no aceptaban plazos ni disculpas. Pero el fondo no se activaba automáticamente. Se activaba únicamente si Douglas ingresaba voluntariamente a un programa certificado de rehabilitación para adicción al juego, con una duración mínima de 6 meses, y completaba el proceso con evaluación externa. Si lo completaba, las deudas se pagaban y quedaba un remanente de 1.700.000 pesos que Douglas recibiría fraccionado en pagos mensuales durante 3 años, administrado por el despacho. Si no lo completaba, el fondo se disolvía y el dinero se redistribuía al fideicomiso de Sara. Aurelio no había dejado a Douglas sin salida. Le había dejado exactamente una salida. Pero esa salida requería que Douglas reconociera primero que estaba en el fondo de un pozo. Salí de la oficina de Garza Montiel 2 horas después con una copia de todos los documentos en el sobre de Manila y el cerebro funcionando a una velocidad que no sentía desde hacía años. Me senté en una banca del parque frente al edificio. Había señoras mayores caminando con bolsas del mercado, niños corriendo entre las palomas, un señor vendiendo elotes con queso y chile piquín desde un carrito de metal. El ruido tranquilo de una ciudad costera que sigue su ritmo, sin importar lo que le pase a nadie en particular. Pensé en Aurelio, en ese hombre que yo creí conocer completamente y que resultó haber estado construyendo, en silencio y durante años, una arquitectura entera para proteger a las personas que amaba de sus propias fragilidades, a Sara de su enfermedad y su soledad, a Douglas de sí mismo, a mí de quedarme sin nada. Todo calculado, todo en orden, todo sellado antes de que el corazón le dijera que ya no podía esperar más. ¿Estaba enojada todavía? Sí, un poco, porque la arquitectura perfecta de Aurelio tenía un costo. Yo me enteré de todo demasiado tarde, en una cabaña de la costa, después de ser echada de mi propia casa por mi propio hijo. Habría sido más fácil saberlo antes. Pero Aurelio no era un hombre que tomara el camino más fácil. Era un hombre que tomaba el camino que creía correcto, aunque ese camino fuera incómodo y silencioso y dejara a los demás sin entender nada durante un buen tiempo. Así había vivido, así había muerto, y así, me daba cuenta ahora, me había dejado, con las herramientas completas y la libertad de usarlas como yo decidiera. De regreso a la cabaña, manejé más despacio que el día anterior. No por precaución, sino porque necesitaba ese tiempo para ordenar lo que sabía y decidir qué hacer con ello. Porque Douglas todavía no sabía nada de esto. Douglas seguía en Guadalajara creyendo que había heredado un patrimonio que lo salvaría, sin saber que ese patrimonio estaba más comprometido de lo que imaginaba, sin saber que los acreedores que su padre había mantenido a raya estaban, probablemente, empezando a perder la paciencia, y sin saber que su única salida real estaba atada a una condición que su orgullo iba a hacer muy difícil de aceptar. El tiempo, pensé, iba a hacer su trabajo solo. Yo solo tenía que esperar, pero esperar resultó ser más corto de lo que calculé, porque 4 días después de esa visita al despacho, mi teléfono sonó con un número de Guadalajara, y la voz al otro lado no era la de Douglas. Era la de alguien que me llamaba para decirme que mi hijo estaba en un problema del que ya no podía salir solo. La llamada llegó un miércoles por la tarde. Yo estaba en el corredor de la cabaña ayudando a Sara con unos ejercicios de movilidad que su médico había indicado. Movimientos lentos, sin forzar, más para mantener que para recuperar.
El sol pegaba de lado y el mar estaba quieto, de ese azul profundo que tiene cuando no hay viento. El teléfono vibró en mi bolsillo. Número de Guadalajara, sin nombre guardado. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Era Isabela. No esperaba eso. Esperaba a Douglas, o a un desconocido, o incluso a Garza Montiel con alguna novedad. Pero no a Isabela, con esa voz suya que siempre sonaba como si estuviera leyendo un guión que había ensayado pero que no le salía del todo natural. Excepto que esta vez no sonaba ensayada. Sonaba asustada. Me habló rápido, en el tono de quien comprimió muchas horas de angustia en pocos minutos de llamada. Según me contó, 4 días después de la lectura del testamento, Douglas había comenzado a mover el patrimonio heredado para liquidar lo que él llamaba compromisos pendientes. Intentó acceder a las cuentas principales que aparecían en el testamento y descubrió que varias de ellas tenían saldos considerablemente menores a los que esperaba. Aurelio había ido retirando dinero de esas cuentas durante los últimos 3 años, en cantidades calculadas para no disparar alertas pero constantes, reconstituyendo el fideicomiso de Sara y pagando las deudas más urgentes de Douglas sin que él lo supiera. Lo que quedaba en las cuentas principales era real, pero insuficiente para lo que Douglas debía. ¿Cuánto debe?, le pregunté a Isabela. Hubo una pausa. En total, con todo sumado, 3.800.000 pesos. No respondí de inmediato. 3.800.000 pesos, distribuidos entre varios acreedores, pero el más urgente, el que tenía menos paciencia y más formas de presionar, era un hombre al que Isabela se refirió solo como el señor Rendón, con una delicadeza de vocabulario que dejaba claro que no era el tipo de persona a quien uno le dice que espere. ¿Y la mansión?, pregunté. Douglas intentó ponerla como garantía para ganar tiempo. Pero tiene una hipoteca que él no sabía que existía. Me detuve. ¿Una hipoteca? De 2.500.000 pesos. Aurelio la constituyó hace 4 años. Por supuesto. Aurelio había hipotecado la mansión para tener liquidez para el fideicomiso de Sara. La mansión que Douglas había heredado con tanto orgullo no era completamente suya. Era suya con una deuda encima que comía casi la mitad de su valor real. El patrimonio brillante que mi hijo creyó heredar era, en buena parte, un espejo. Isabela siguió hablando. Le escuché con atención, no por compasión hacia ella específicamente, sino porque la información era importante y necesitaba tenerla completa. Me contó que el señor Rendón había mandado a 2 hombres al domicilio 3 días seguidos, que Douglas llevaba sin dormir bien desde entonces, que había intentado contactar a Garza Montiel en Guadalajara para entender el estado real de las cuentas, y el abogado le había confirmado lo que yo ya sabía, que el patrimonio disponible no alcanzaba para cubrir lo que debía. Y luego, Isabela dijo algo que no esperaba. «Douglas quiere hablar con usted». No respondí de inmediato. Salí al corredor de la cabaña con el teléfono en la mano y me quedé mirando el mar un momento. El mar no me dio ningún consejo, solo siguió siendo el mar. Pensé en Douglas diciéndome, vete a vivir con las ratas con esa media sonrisa. Pensé en las llaves nuevas que le entregó a Isabela frente a mí. Pensé en el cuarto de visitas, la maleta color vino, la cafetera que no sé si alguien desconectó. Pensé en el niño de 7 años con la rodilla sangrada. «Dile que puede llamarme», le dije a Isabela. Y colgué. Douglas llamó esa misma noche pasadas las 9. Yo estaba sentada a la mesa de la cabaña con una taza de manzanilla y las cartas de Aurelio ordenadas frente a mí. No porque las estuviera leyendo, sino porque necesitaba sentir que él estaba de alguna manera en la conversación que estaba a punto de tener. Contesté al primer tono. Hubo un silencio inicial de 3 o 4 segundos que dijo más que cualquier saludo. «Mamá». Una sola palabra. Pero en esa sola palabra había algo que no había escuchado en la voz de mi hijo en mucho tiempo. La ausencia de la armadura. Sin el tono seguro de quien cree que lleva las de ganar. Sin la distancia clínica de los últimos meses. Solo su voz y el peso de todo lo que esa voz cargaba. No fui cruel. No era el momento para eso, ni era mi estilo. Pero tampoco fingí que no había pasado nada. Lo escuché hablar durante varios minutos. Me contó el estado de las cuentas con una honestidad que me sorprendió,
como si ya no le quedara energía para administrar la versión presentable de su realidad. Me habló de las deudas, de Rendón, de la hipoteca que no sabía que existía, del departamento de Polanco, que resultó estar también comprometido con una deuda menor que Aurelio había dejado registrada, pero que nadie había revisado con cuidado. Cada revelación era un piso que se hundía bajo sus pies, y Douglas lo describía con la voz de alguien que está cayendo y ya sabe que no hay dónde agarrarse. Cuando terminó de hablar, le pregunté algo directo. ¿Sabes a qué se debían las deudas que tu padre pagó por ti todos estos años? Silencio. Sí, dijo finalmente. ¿Y cuándo fue la última vez que apostaste? Silencio más largo. Hace 3 semanas. No lo juzgué en voz alta. No era el momento para un sermón y tampoco habría servido de nada. Pero guardé esa respuesta en el lugar exacto donde correspondía. La confirmación de algo que Aurelio ya sabía y que yo necesitaba escuchar directamente de él. ¿Qué quieres que haga, mamá? Esa pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera manipuladora, sino porque era genuina. Porque era la pregunta de un hombre que había agotado todas sus respuestas propias y que, en el fondo de ese agotamiento, seguía siendo el niño que sabía que había una persona en su vida que no iba a abandonarlo aunque tuviera todas las razones para hacerlo. Y eso, precisamente eso, era lo más difícil de manejar. Porque querer a un hijo no significa salvarlo de sus propias consecuencias. Y a veces la forma más real de amarlo es decirle exactamente lo que no quiere escuchar. Hay un fondo, le dije. Tu padre lo dejó. Cubre tus deudas principales y te da un remanente para empezar de nuevo. Escuché cómo la respiración de Douglas cambiaba al otro lado de la línea. ¿Qué fondo? Garza no me mencionó ningún fondo, porque tiene condiciones que él tenía que comunicarte cuando fuera el momento correcto. Hice una pausa. Y el momento correcto, Doug, es cuando ya no tienes más opciones que escuchar. Otro silencio. ¿Qué condiciones? Se lo dije. No con rodeos, no con dramatismo, con la misma claridad directa que Aurelio habría usado. Rehabilitación. 6 meses mínimo en un programa certificado para adicción al juego. Evaluación externa. Solo después de eso, el fondo se activaba y las deudas se pagaban. Sin eso, nada. El silencio que siguió duró tanto que por un momento pensé que había colgado. ¿Él lo sabía todo?, preguntó finalmente. Su voz era diferente ahora, más pequeña. Todo, dije, y en lugar de dejar que te destruyeras o dejarte sin nada, construyó una salida, una sola. Pero una salida. Douglas no respondió de inmediato, y yo no llené ese silencio, porque a veces el silencio es lo único que le da espacio a una persona para escucharse a sí misma, para dejar de administrar la fachada y encontrar, aunque sea por un segundo, algo que se parezca a la verdad. Afuera, el mar seguía sonando. Las velas en la repisa habían bajado hasta la mitad, y yo sostuve ese teléfono con las 2 manos, esperando, sin saber todavía si mi hijo iba a elegir el camino o si iba a necesitar tocar un fondo todavía más duro antes de estar listo. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Y colgué. Esa noche no dormí bien, no por angustia exactamente, sino por esa mezcla extraña de agotamiento y claridad que deja el cuerpo cuando finalmente suelta algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Pensé en Aurelio y en su arquitectura silenciosa. Pensé en Sara durmiendo en el cuarto de adentro. Pensé en Douglas con sus deudas y su orgullo, y ese fondo de 6 meses que era, al mismo tiempo, un castigo y un regalo. Y pensé que a veces amar a alguien significa construirle una trampa que solo se abre si elige salvarse. Eso fue lo que Aurelio hizo, con todos nosotros. Pero lo que pasó en los días siguientes no fue lo que yo esperaba. Porque Douglas no fue el único que llamó. Y la segunda llamada cambió algo que yo creía ya tener resuelto dentro de mí. La segunda llamada llegó 2 días después. Era Garza Montiel. No el de Guadalajara, sino el de Manzanillo, con su voz grave y su corbata azul marino, aunque yo no pudiera verla. Me llamó a las 8 de la mañana, cuando yo estaba en el corredor con el café de la mañana y Sara todavía dormía. Señora Leonora,
Necesito informarle que Douglas Castañeda se comunicó con nuestra oficina ayer por la tarde. Me quedé quieta. ¿Y? Solicitó información sobre el fondo y las condiciones. Estuvo 40 minutos en la llamada. Hizo preguntas específicas sobre el proceso de rehabilitación, los plazos, la manera en que se administraría el remanente. 40 minutos. Douglas no le dedicaba 40 minutos a nada que no le importara. ¿Qué le respondieron? La verdad completa, sin suavizarla. Una pausa breve. Esta mañana nos envió un correo solicitando el nombre de las clínicas certificadas en la lista del fideicomiso. Cerré los ojos un segundo. No fue alivio lo que sentí. Fue algo más complicado, más quieto. Como cuando una tormenta que esperabas desde hace días finalmente llega y descubres que ya no le tienes tanto miedo como creías. ¿Eso significa que van a hacerlo?, pregunté. Significa que está considerándolo en serio, dijo Garza Montiel con la cautela de un hombre que lleva décadas siendo testigo de decisiones humanas y aprendió a no celebrar antes de tiempo. Pero hay otro factor que quizás acelere el proceso. ¿Cuál? El señor Rendón visitó el domicilio nuevamente anteayer. Esta vez no mandó a nadie. Fue él personalmente. No necesité que me explicara más. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé mirando el mar. El Pacífico estaba tranquilo esa mañana, con una calma que no prometía nada ni amenazaba nada. Solo existía, enorme e indiferente, como lleva existiendo mucho antes de que cualquiera de nosotros tuviera problemas que resolver. Pensé en Douglas abriendo ese correo con la lista de clínicas. Pensé en lo que debió costarle, no porque lo sobreestimara, sino porque lo conocía, porque sabía que para un hombre como él, que construyó su identidad entera sobre una imagen de control y solidez, reconocer que necesitaba ayuda no era un trámite, era una demolición. Y las demoliciones duelen, aunque sean necesarias. Sara apareció en el corredor con su taza, el suéter mostaza, el cabello suelto todavía. Se sentó en la silla de madera junto a mí sin preguntar nada. Llevábamos ya casi una semana compartiendo ese espacio y habíamos llegado a un ritmo silencioso que ninguna de las dos había negociado, pero que funcionaba. Yo no le conté la llamada de Garza Montiel de inmediato. Primero terminé mi café, escuché el mar. Observé cómo 3 pelícanos volaban en formación sobre la línea del agua con esa precisión tranquila que tienen los animales que no cargan con ninguna historia. Luego le conté. Sara escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de su taza y la vista fija en el horizonte. Cuando terminé, tardó un momento en responder. ¿Cree que lo va a hacer?, preguntó. No lo sé, dije honestamente. Lo que sé es que tu padre le dejó exactamente la presión suficiente para que la decisión fuera posible. Ni más ni menos. Sara asintió despacio. Él era así, dijo. Y había algo en su voz cuando lo dijo. Algo entre la admiración y la tristeza, que me recordó que ella también estaba haciendo duelo. Un duelo diferente al mío, sin 42 años de historia, pero duelo al fin. La miré de lado. Tenía los ojos color avellana de Aurelio y su manera de asentir cuando procesaba algo. Ese movimiento pequeño y pausado que yo había visto 1000 veces en él sin nunca nombrarlo. Sentí algo que no esperaba sentir. Ternura. No fabricada, no de compromiso. Ternura real, de la que llega sin aviso. 3 días después, Douglas ingresó a una clínica certificada en las afueras de Guadalajara. No me llamó para avisarme. Me lo comunicó Garza Montiel por mensaje de texto, con la fecha de ingreso y el nombre del centro, seco y formal como correspondía a una notificación legal. Isabela sí me llamó. Esta vez su voz no tenía el tono afilado de las primeras semanas ni el miedo comprimido de la llamada anterior. Tenía algo más parecido al agotamiento genuino de quien llevaba demasiado tiempo sosteniendo una fachada y finalmente la había soltado. Me dijo que Douglas había llorado la noche anterior al ingreso, que no había dormido, que en algún momento de esa madrugada le había dicho que lo que más le pesaba no era perder el dinero, ni la mansión, ni el patrimonio. Le pesaba haberse convertido en el tipo de hombre que le dice a su madre que vaya a vivir con las ratas. No respondí nada a eso, no porque no tuviera que decir, sino porque algunas cosas no necesitan respuesta para ser reales. Douglas lo había dicho,
Isabela me lo había transmitido, y yo lo guardé en el lugar exacto donde correspondía, no para usarlo como argumento, ni para perdonarlo todavía, sino simplemente para saber que algo en él todavía reconocía la diferencia entre lo que hizo y lo que debió haber hecho. Eso no resolvía nada, pero era un principio. La semana siguiente, Garza Montiel me citó nuevamente en su oficina de Manzanillo. Esta vez no fui sola, llevé a Sara. Fue la primera vez que salía de la cabaña para algo que no fuera una consulta médica en meses, y lo noté en cómo se preparó. Se puso una blusa de colores que guardaba doblada en el cajón inferior de la cómoda. Se recogió el cabello de una manera diferente. Caminó hacia el coche con más cuidado de lo usual, pero también con algo que se parecía a las ganas de llegar. Manejé despacio por el camino de terracería. En la oficina de Garza Montiel, con el ventilador chirriando y el café servido y los documentos sobre la mesa, escuchamos la actualización completa del proceso. El gobierno federal había confirmado formalmente el inicio de la etapa de negociación para la adquisición de terrenos en la franja costera. El plazo abierto era de 12 semanas. El precio base de oferta para el terreno de la cabaña era de 16.400.000 pesos, con posibilidad de negociación hasta 20 millones dependiendo de las condiciones del acuerdo. Garza Montiel lo dijo con calma. Sara lo escuchó con los ojos ligeramente abiertos. Yo lo escuché sin sorpresa porque ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta frente a Sara, con los documentos sobre la mesa, lo volvió completamente real de una manera que la lectura solitaria no había logrado. 20 millones de pesos. El terreno donde vivía la hija enferma de Aurelio, el lugar que mi hijo llamó Tierra de Ratas. ¿Y el fideicomiso de Sara?, pregunté. Se mantiene independiente del proceso de venta, explicó Garza Montiel. Está constituido y no puede ser tocado. Los fondos médicos están blindados. Sara no dijo nada en ese momento. Solo puso las manos sobre la mesa y las miró un segundo. Luego me miró a mí. ¿Qué va a hacer usted con el dinero?, preguntó. Era una pregunta directa, sin rodeos, del tipo que solo hacen las personas que no tienen energía para andar con subtextos. La miré. Todavía no lo sé del todo, dije. Pero sé que no voy a decidirlo sola. Había una cosa más que resolver, una que no era legal ni financiera, sino personal, y que por eso era la más complicada. Esa noche, de regreso en la cabaña, saqué la última carta de Aurelio, la que estaba fechada en enero, la de la letra más pequeña y la presión más ligera del bolígrafo, como si la mano ya le costara trabajo. La leí completa por primera vez. Las primeras páginas las había leído antes, pero al final había un párrafo que la primera vez había omitido, no conscientemente, sino porque el cerebro a veces protege de lo que todavía no puede procesar. Lo leí ahora. Aurelio escribía: «No te pido que la quieras, no tengo derecho a pedirte eso. Te pido solamente que la veas, que sepas que existe y que lo que le pasó no fue culpa suya, fue mía. Y ya no puedo cargar esa deuda solo». Doblé la carta, la guardé en el sobre. Afuera el mar sonaba con esa constancia que tiene para recordarte que el tiempo sigue aunque tú no quieras que siga. Pensé en Aurelio escribiendo esas palabras, sabiendo que ya no iba a estar para ver qué pasaba con ellas. Pensé en Sara en el cuarto de adentro, con su suéter mostaza y sus medicamentos alineados, y su manera de mirar el horizonte como si esperara algo que todavía no sabía nombrar. Y pensé en mí, en Leonora, 67 años, rodilla mala, maleta color vino, 400 kilómetros de carretera federal y una cabaña que resultó ser mucho más que una cabaña. Al día siguiente, antes de que Sara se levantara, puse agua a calentar, preparé el café y coloqué 2 tazas en la mesa. Cuando ella apareció en el corredor con el suéter y el cabello suelto, le dije algo que no había planeado decir, pero que salió solo, sin dramatismo, como las cosas verdaderas suelen salir. Voy a quedarme aquí mientras se resuelve la negociación con el gobierno. Si quieres, nos quedamos las 2. Sara me miró. No respondió de inmediato. Luego asintió. Ese movimiento pequeño y pausado que era idéntico al de Aurelio. «Está bien», dijo. Y eso fue todo. Sin abrazo de película, sin llanto, sin discurso.
Solo dos mujeres tomando café frente al Pacífico, unidas por un hombre que ya no estaba y por una historia que ninguna de las dos eligió, pero que ambas habíamos decidido, cada una a su manera, no abandonar. Y así fue como Aurelio, desde la tumba, logró lo que en vida no supo hacer, ponernos en el mismo cuarto. Lo que vino después ya no fue su historia, fue la nuestra. Dicen que el mar cura. Yo no sé si es cierto del todo. Creo que el mar más bien obliga. Te pone frente a algo tan grande y tan indiferente a tus problemas que el cuerpo termina por soltar lo que la mente se negaba a dejar ir. No porque el mar te sane, sino porque te recuerda que eres pequeña y que ser pequeña, a veces, es un alivio. Eso fue lo que me pasó en esa cabaña durante los meses que siguieron. Me fui haciendo pequeña de la manera correcta. La negociación con el gobierno tardó 14 semanas, 2 más de lo que Garza Montiel había calculado originalmente. Hubo revisiones de documentos, una visita de topógrafos que midieron el terreno con instrumentos que yo nunca había visto de cerca, reuniones en la oficina de Manzanillo con funcionarios que hablaban en un lenguaje técnico que Garza Montiel me traducía con paciencia al terminar cada sesión. Sara asistió a 2 de esas reuniones, no porque fuera necesario legalmente, sino porque yo se lo pedí, porque entendí que el terreno había sido su hogar durante 2 años y que aunque el dinero fuera mío por el testamento, ella tenía un derecho moral a saber qué pasaba con el lugar donde había vivido sus días más difíciles. Garza Montiel no objetó, solo acomodó una silla más frente a su escritorio. El acuerdo final fue de 18.200.000 pesos. No los 20 que era el techo posible, pero tampoco los 16 del piso. Un número en el medio, negociado en 3 rondas, firmado un martes por la mañana con sol entrando por la ventana de la oficina y el ventilador chirriando igual que siempre. Firmé con la pluma que Garza Montiel me extendió, la misma azul de siempre, y sentí el peso de ese momento de una manera que no era euforia ni triunfo, sino algo más parecido a la solidez. Como cuando pisas tierra firme después de haber estado mucho tiempo en un suelo que no era del todo seguro. Sara estaba sentada a mi lado. Cuando alcé la vista después de firmar, me encontré con sus ojos color avellana y la mancha café en el iris izquierdo. Me sostuvo la mirada. Asentí. Ella asintió. Con el dinero hice 3 cosas. La primera fue comprar un departamento en Manzanillo, en un edificio pequeño frente al malecón con elevador que funcionaba, y vecinos que no conocía todavía, pero que saludaban en el pasillo. 2 habitaciones, cocina con ventana, una terraza pequeña desde donde se veía una franja del mar entre los edificios. No era la mansión del Pedregal, pero era mío, completamente, sin hipotecas, ni disputas, ni nombres que no fueran el mío en la escritura. La segunda fue apartar un fondo específico para los gastos de Sara que complementara el fideicomiso de Aurelio, garantizando que sus medicamentos y consultas estuvieran cubiertos sin depender de plazos ni de procesos administrativos. Lo hice sin decírselo primero. Se lo conté después, cuando ya estaba hecho. Se quedó callada un momento. No tenía que hacer eso, dijo. Ya sé, respondí. La tercera cosa fue contratar a una abogada independiente, recomendada por Garza Montiel, para revisar todos los documentos que me correspondían y asegurarme de que ningún detalle quedara suelto. Porque aprendí, tarde pero lo aprendí, que confiar no es lo mismo que no revisar, y que una mujer de 67 años que acaba de firmar 18 millones de pesos en documentos necesita entender exactamente qué firmó. Douglas salió de la clínica 5 meses y 3 semanas después de ingresar. Un día antes del plazo mínimo, pero con la evaluación completa y aprobada. Garza Montiel activó el fondo según lo estipulado. Las deudas con Rendón y los otros acreedores se liquidaron en orden. El remanente de 1.700.000 pesos empezó a pagarse en cuotas mensuales administradas por el despacho. Douglas no tenía acceso al total. No podía gastarlo de golpe ni usarlo como base para nuevas apuestas. Solo recibía su mensualidad, puntual y regulada, como había decidido Aurelio desde el principio. Una trampa que solo se abría si elegía salvarse, y Douglas la había elegido. No fue una reconciliación de telenovela. No hubo un abrazo en el aeropuerto, ni lágrimas ni frases que resumieran 40 años de historia en 1 minuto. La vida real no funciona así, y yo ya tenía la edad suficiente para no esperar que lo hiciera. Lo que hubo
fue una llamada telefónica, 3 semanas después de que salió de la clínica. Douglas llamó un domingo por la mañana. Yo estaba en la terraza de mi departamento con el café y el pedazo de mar entre los edificios. Contesté. Me dijo que había recibido las cuotas del fondo, que estaba buscando trabajo, que tenía una entrevista la semana siguiente en una firma contable pequeña, que Isabela y él estaban en un proceso que no sabía todavía a dónde iba, pero que al menos era honesto. Y luego, después de una pausa que los dos dejamos estar sin interrumpirla, me dijo: «Lo que te dije antes de irte, lo de las ratas». «Ya sé», lo interrumpí. «Necesito que sepas que...» «Douglas». Mi voz salió tranquila, ni fría ni cálida, solo firme. «Ya sé». Otro silencio. «¿Podemos vernos?», preguntó. Miré el mar entre los edificios. Pensé en Aurelio. Pensé en Sara. Pensé en la maleta color vino y los 400 kilómetros y la maceta regada en el alféizar de una ventana que cambió todo. «Cuando estés listo», dije. «No antes». Lo del señor Rendón tuvo su propio desenlace, aunque no fue uno que yo manejé directamente. Resulta que Aurelio, en su minuciosidad característica, había documentado durante años los contactos de Rendón con Douglas. Fechas, montos, formas de presión. Toda esa documentación estaba en el folder azul que Garza Montiel tenía en custodia y formaba parte de un expediente que el abogado entregó a las autoridades correspondientes en el momento en que el fondo se activó y las deudas se pagaron. No fue una venganza planificada por mí. Fue la consecuencia lógica de que Aurelio había registrado todo con la precisión de un contador que sabía que algún día esos números contarían una historia. Rendón terminó siendo investigado por varios casos que no tenían nada que ver con Douglas, pero que aparecieron cuando las autoridades empezaron a revisar su historial. La justicia, cuando llega, no siempre llega de frente. A veces llega por un costado que nadie esperaba. Sara y yo nos vemos los jueves. No todos los jueves, porque su salud tiene sus propios calendarios y a veces un episodio de fatiga cambia los planes sin pedir permiso. Pero la mayoría de los jueves. A veces voy yo al pequeño departamento que rentó en Manzanillo con el complemento del fondo, a 3 cuadras del malecón, con una maceta de albahaca en la ventana de la cocina que cuida con la misma atención que la de la cabaña. A veces ella viene a la mía, tomamos café. Hablamos de cosas pequeñas y de cosas grandes sin distinguir demasiado entre unas y otras. Me cuenta de sus consultas. Yo le cuento de los vecinos del edificio o de los libros que empecé a leer ahora que tengo tiempo para hacerlo. No somos amigas exactamente. No somos familia en el sentido convencional. Somos algo que no tiene nombre preciso, pero que existe y que ninguna de las dos necesita definir para que sea real. Hay una cosa que hago cada mañana desde que llegué a este departamento. Me siento en la terraza con el café antes de que el día empiece a exigir cosas y miro ese pedazo de mar entre los edificios. No pienso en nada en particular. O pienso en todo al mismo tiempo, que a veces es lo mismo. Pienso en Aurelio y en todo lo que no me dijo y en todo lo que, a su manera, sí me dijo. Pienso en que quizás conocer completamente a otra persona es una ilusión que uno construye para sentirse menos solo y que el amor real no necesita esa ilusión para mantenerse en pie. Pienso en Douglas, en su proceso lento y frágil de reconstruirse. Pienso en Isabela, que resultó ser más complicada que la imagen que yo tenía de ella. Ni completamente mala, ni completamente inocente. Solo una persona que también tomó decisiones equivocadas bajo presión y que ahora está viviendo las consecuencias de esas decisiones. Pienso en Sara y en la albahaca en su ventana y en sus ojos que son los ojos de Aurelio mirándome desde una cara que no conocía hasta hace unos meses. Una tarde, hace unas semanas, mientras tomábamos café en su departamento, Sara me preguntó algo que no esperaba. ¿Usted le guarda rencor a él? No preguntó el nombre, no hacía falta. Me quedé con la taza en la mano, mirando el malecón por la ventana, donde había una pareja de viejos caminando tomados del brazo con esa lentitud de quien ya no tiene prisa por llegar a ningún lado. A veces, dije honestamente. Algunos días sí, Sara asintió. Yo también, dijo. Y otros días le agradezco. Sí, dije. Igual. Eso es todo.
No hay una moraleja con moño ni una frase que resuma lo que aprendí, como si la vida fuera un examen con respuesta correcta al final. Lo que sí sé es esto, que a los 67 años, con una rodilla que protesta y un Tsuru gris del 2004 y una maleta color vino, manejé 400 kilómetros hacia un lugar que no conocía. Forcé una puerta que no debía haber tenido que forzar y encontré adentro algo que cambió la forma en que entiendo lo que significa construir una vida. No la vida que uno planea, la que llega, la que te obliga a soltarlo todo para poder ver con claridad. Aurelio me dejó una cabaña de ratas, según mi hijo. Me dejó, en realidad, la única cosa que importaba, la oportunidad de empezar de nuevo sabiendo exactamente quién soy. Con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. El mar sigue sonando afuera, como siempre, como desde antes de que cualquiera de nosotros tuviera una historia que contar. Si esta historia tocó algo en ti, no lo guardes solo para ti. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame. ¿Conoces a alguien que haya tenido que empezar de cero después de que la vida le quitó todo de golpe? ¿O has sido tú? Escríbeme desde dónde nos estás viendo hoy. Me gusta saber que del otro lado hay alguien real escuchando. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y activa la campanita porque las historias que vienen no te las puedes perder. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia. Fin.